Este video es un análisis crítica a las enseñanzas e iniciaciones de la sabiduría hiperbórea. La información que contiene el video proviene de un artículo encontrado en Internet. Me resultó muy interesante y creí conveniente compartirlo. No pretende imponer una verdad absoluta ni influir en la percepción de quienes vean el video, sino más bien presentar un análisis que permita a cada espectador formar su propio criterio. La intención no es atacar ni defender ninguna postura en particular, sino fomentar el pensamiento crítico y el debate abierto sobre el tema. Cada persona es libre de interpretar la información según su propia perspectiva y llegar a sus propias conclusiones. Desde siempre las doctrinas han utilizado el mismo patrón. Montañas de escritos, rituales complejos, fórmulas esotéricas y una propaganda agresiva que seduce la mente con la promesa de una gran revelación. La sabiduría hiperbórea no es la excepción. Detrás de su aparente profundidad se esconde un entramado doctrinal que recuerda a las teologías tradicionales, como la cristiana y su dogma del pecado primordial. ¿Para qué sirven tantas explicaciones, tantas interpretaciones y versiones? La respuesta es simple: para camuflar la inconsistencia del mito, para disfrazar las contradicciones y hacer que la historia parezca coherente. No es fácil darse cuenta de que la sabiduría hiperbórea opera como una religión más. Tiene todos los elementos: una doctrina detallada, rituales, jerarquías divinas, un Dios supremo, Lucifer, seres intermedios, y hasta un plan de salvación para aquellos que logren atravesar la guerra espiritual. Su final feliz es el acceso al paraíso hiperbóreo, la morada de Lucifer. Pero ¿qué sucede cuando la base sobre la que se construye una doctrina es inconsistente? Lo inevitable se llena de explicaciones interminables para dar sentido a lo que en esencia carece de lógica. Se acumulan libros, artículos, tratados y discursos en un intento de sostener el relato. Esto no es exclusivo de la sabiduría hiperbórea. Es una estrategia común en todas las religiones. Se engordan los dogmas con información atractiva. Consejos para el despertar espiritual, enseñanzas sobre crecimiento personal, descubrimientos científicos, información sobre salud y psicología. Todo esto funciona como un escaparate brillante que oculta las grietas del núcleo doctrinal. Para algunos, las contradicciones son evidentes desde el primer vistazo. Para otros, se necesita un análisis más profundo. Un claro ejemplo de estas incoherencias se encuentra en la narrativa del encadenamiento de los espíritus. Según la doctrina hiperbórea, los dioses traidores habrían condenado a los espíritus a unirse al hombre animal para que éste pudiera desarrollar su conciencia y producir cultura. Pero, ¿cómo lograron tal cosa? ¿Qué medios utilizaron? Se nos dice que estas respuestas se encuentran en los textos, pero la realidad es que, cuanto más se profundiza, más preguntas sin respuesta surgen. Sigamos desentrañando el misterio del espíritu encadenado, un concepto envuelto en un lenguaje enigmático y por momentos deliberadamente oscuro. Si damos por válida la premisa de que el espíritu eterno cayó y fue aprisionado en la materia, la primera gran pregunta es: ¿cómo pudo ocurrir tal cosa? ¿Cómo se sujeta lo eterno a lo efímero? ¿Cómo se ata un ser inmaterial a la ilusión del devenir, a los ciclos de vida y muerte? La respuesta que ofrece la sabiduría hiperbórea es reveladora y al mismo tiempo contradictoria. Se nos dice que este enigma es un secreto terrible, conocido como el misterio de amor y de amor. Un título que, lejos de esclarecer, añade un velo aún más denso de confusión. Sin embargo, sin revelar del todo este secreto, la doctrina sugiere que el espíritu permanece encadenado porque no sabe que lo está. Aquí nos topamos con un problema fundamental. No se explica cómo ocurrió la caída, solo se menciona que es un misterio insondable. Este recurso es común en muchas tradiciones religiosas. Cuando una pregunta desafía la coherencia de la doctrina, se responde con el concepto de misterio. Lo vemos en el cristianismo con la encarnación de Jesucristo, o la caída de la humanidad en el pecado original, eventos que, al ser inexplicables, se resuelven con la idea de que fueron obra del engaño. La misma justificación se aplica aquí. Los espíritus hiperbóreos fueron engañados, y eso debería bastarnos como respuesta. El problema se agrava con la introducción del misterio de amor y de amor,
una frase que permite cualquier tipo de interpretación, dejando la puerta abierta a la especulación y a lucubraciones sin fundamento. Pero lo más sorprendente es que, mientras se nos dice que ciertos misterios son inaccesibles, al mismo tiempo se presenta un intento de explicar, con una precisión casi científica, la estructura del espíritu. Aquí es donde el relato adquiere tintes de ciencia ficción. Se nos pide imaginar al espíritu como una esfera hueca de sustancia homogénea. Se dice que esta esfera es bilátera, con una superficie interior y otra exterior. En su interior, cada punto es un núcleo de gnosis absoluta que converge en el centro, donde se sintetiza todo el conocimiento. Este centro actúa como un yo absoluto que puede expandirse o contraerse, generando su propio espacio interno e, incluso, organizándolo como si fuera un demiurgo. Sin embargo, se recalca que el espíritu no es un demiurgo, que su naturaleza no es la de un creador, y que su destino es regresar a lo incognoscible. Pero, de nuevo, surge la pregunta, ¿cómo fue que terminó en el mundo material? Se insinúa que fue por amor a la raza, por seguir a sus líderes, pero la respuesta sigue siendo vaga. Al final, lo único claro es que el espíritu, tal como lo concibe la sabiduría hiperbórea, se encuentra atrapado en una estructura que, lejos de responder preguntas fundamentales, las multiplica. Como ocurre en muchas doctrinas esotéricas, el uso de términos sofisticados y explicaciones densas sirve más para impresionar que para aclarar. En última instancia, este entramado se adapta a la lógica de cualquier religión, ofrecer respuestas que parecen profundas, pero que cuando se analizan con detalle, no explican nada en absoluto. Aquí el discurso se vuelve aún más maniqueo. El ser humano está forzado a elegir entre dos caminos absolutos y excluyentes, sin ninguna posibilidad intermedia. O se orienta hacia la liberación del espíritu enfrentándose al demiurgo, o se deja disolver en él mediante la vía del alma. Un planteamiento que recuerda a las dicotomías religiosas tradicionales: cielo o infierno, Dios o Satanás, salvación o condenación. La afirmación de que no hay una tercera posibilidad es un argumento típico de los sistemas dogmáticos. Se construye una estructura rígida donde todo se reduce a dos opciones, pero en realidad es una trampa conceptual. En este caso, se presenta la disyuntiva entre el camino del espíritu, la liberación hiperbórea, y el del alma, la disolución en el demiurgo, dejando fuera cualquier otro enfoque filosófico, espiritual o simplemente racional que pueda explorar alternativas. Es interesante que, aunque los gnósticos hiperbóreos rechazan la religión tradicional, replican exactamente su estructura. En el cristianismo se dice: Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y en la teología hiperbórea se afirma lo mismo con otras palabras. Solo hay dos caminos, y quien no elija la liberación del espíritu está condenado a ser absorbido por el demiurgo. Ambas posturas imponen un marco cerrado en el que cualquier duda, escepticismo o pensamiento alternativo queda descartado de antemano. Si el espíritu es más poderoso que el demiurgo, ¿por qué necesita ayuda para liberarse? La respuesta que se da es que el espíritu no sabe que está encadenado porque ha sido engañado. Pero si no sabe que está encadenado, ¿por qué sufriría? En teoría, debería ser feliz en su ignorancia. Esto plantea una contradicción que no se resuelve satisfactoriamente. Se repite la misma paradoja que en muchas tradiciones religiosas. El creyente es informado de que está atrapado en un sistema del cual no es consciente, y solo puede liberarse aceptando la versión que se le presenta. Si el espíritu es más fuerte que el demiurgo, la idea de que no puede liberarse porque no sabe que está atrapado suena más a un truco narrativo que a una verdad profunda. Este esquema dualista, además de ser reduccionista, también es un mecanismo de control. Al eliminar opciones intermedias y establecer solo dos caminos opuestos e irreconciliables, se genera una presión psicológica sobre quienes escuchan el mensaje. Se impone la urgencia de decidir, con la carga emocional de que una elección es la correcta y la otra conlleva la perdición. En este sentido, la estructura de pensamiento hiperbórea no se diferencia mucho de las religiones que critica. Se posiciona como una alternativa al cristianismo o a las creencias tradicionales, pero termina replicando los mismos mecanismos de exclusión y dogmatismo. Aquí se despliega una estrategia muy común en los sistemas dogmáticos:
apropiarse de todas las tradiciones antiguas y reinterpretarlas bajo una única perspectiva, en este caso, la hiperbórea. Se presenta la idea de que todas las sabidurías ancestrales, desde la gnosis hasta los mitos nórdicos y las civilizaciones precolombinas, en realidad beben de una única fuente primordial, la hiperbórea. Este tipo de argumentación no es nueva. Las religiones, los movimientos esotéricos e incluso algunas corrientes filosóficas han intentado trazar líneas de continuidad entre diversas tradiciones para reforzar su propia legitimidad. El truco es doble. Primero se plantea que el conocimiento primigenio proviene de una fuente exclusiva y secreta, lo que convierte a los adherentes en los elegidos que acceden a la verdad original. Segundo, se invierte la cronología. En lugar de admitir que la doctrina hiperbórea ha tomado elementos de la gnosis, del mitraísmo, de la teología cristiana e incluso del hinduismo, se argumenta que esas tradiciones derivan en realidad de la sabiduría hiperbórea. Es un movimiento hábil, pero insostenible desde el punto de vista histórico y antropológico. Lo que subyace en todo este planteamiento es la necesidad de construir un relato totalizante, una historia que lo explique todo, que vincule todos los mitos, religiones y corrientes de pensamiento bajo un mismo esquema. El problema es que esta estrategia, lejos de aportar claridad, tiende a generar una visión monolítica del conocimiento, reduciendo la riqueza y diversidad de las tradiciones espirituales a una sola versión conveniente. En el fondo, se trata de una nueva mitología, diseñada para crear un sentido de pertenencia y superioridad en quienes la aceptan. Se ofrece un marco narrativo donde los seguidores no solo acceden a un conocimiento exclusivo, sino que además se convierten en guardianes de una verdad oculta, lo que refuerza su compromiso con la doctrina. Pero la pregunta sigue en el aire. Si todo el conocimiento gnóstico, religioso y místico proviene de la sabiduría hiperbórea, ¿por qué no existen registros históricos claros de su existencia anterior a las tradiciones que dicen haber plagiado? Y si la verdadera liberación consiste en escapar de la Matrix cósmica, ¿por qué la doctrina hiperbórea sigue atrapada en la misma dualidad que dice querer trascender? Aquí entramos en una zona aún más compleja dentro del misticismo hiperbóreo, la manipulación de prácticas ancestrales para encajarlas en su propio marco doctrinal. Lo que se observa es un sincretismo esotérico donde se combinan elementos del Tantra hindú, del gnosticismo occidental y de ciertas interpretaciones ocultistas para justificar un ritual que supuestamente permite la liberación del espíritu. La clave aquí es el uso del sexo tántrico como herramienta de transmutación espiritual, pero con una fuerte carga ideológica que lo diferencia de su origen oriental. En el hinduismo y el budismo tántrico, el maituna es un acto de conexión sagrada entre los polos masculino y femenino, buscando la trascendencia mediante la unión. Sin embargo, en la visión hiperbórea, el ritual parece girar en torno a una contención del deseo como medio de desbloqueo espiritual, generando tensión energética que, en teoría, permitiría la liberación del espíritu del encadenamiento demiúrgico. Pero lo más llamativo es la contradicción entre los propios ideólogos hiperbóreos. Por un lado, Serrano plantea un ritual de contención absoluta del deseo, con la espada como barrera simbólica entre los participantes. Por otro, Moyano introduce un elemento de sumisión y control, donde la prostituta fracasa en su intento de obtener la energía del guerrero, provocando una supuesta apertura del infinito. Esta diferencia es más que un simple matiz, revela dos visiones distintas sobre la mujer dentro de esta doctrina. En un caso, es una compañera espiritual elevada, en el otro, una figura de tentación a la que hay que resistir para lograr la iluminación. Este último punto es clave. La concepción de la mujer dentro de la doctrina hiperbórea parece oscilar entre la idealización como diosa primordial, como Kali o Lilith, y su reducción a un instrumento dentro del proceso de liberación del guerrero. Este enfoque no solo es problemático desde el punto de vista ético, sino que también es un reflejo de muchas corrientes esotéricas patriarcales que han buscado dominar el principio femenino en lugar de integrarlo en igualdad. Otro aspecto que merece atención es la idea de que a través de este ritual, el espíritu puede liberarse y abandonar el universo material. Aquí es donde la doctrina hiperbórea vuelve a presentar su paradoja central, busca la libertad del espíritu,
pero lo hace dentro de una estructura cerrada, con reglas y rituales muy específicos que terminan funcionando como otro tipo de prisión conceptual. ¿Realmente es una liberación o simplemente una reprogramación dentro de otra estructura de creencias? Y aún más inquietante, si este ritual logra extraer el espíritu del individuo, ¿qué queda de él en este plano? Se habla de una transmutación, de un cuerpo de energía que se vuelve inmortal, pero ¿no es esto en esencia una forma de entrega de la propia esencia a fuerzas desconocidas? En lugar de liberación, podría tratarse de una cesión voluntaria de la propia identidad espiritual a entidades que operan dentro de esta cosmología, atrapando al individuo en una nueva forma de servidumbre metafísica. Si bien estas prácticas pueden tener un atractivo simbólico y ritualista, el trasfondo que presentan es preocupante. Se enmascara como liberación algo que, en realidad, podría ser una sofisticada forma de control, una reprogramación que solo cambia las cadenas sin realmente romperlas. Este análisis final es crucial porque señala el verdadero dilema de la doctrina hiperbórea, la entrega voluntaria de la esencia primordial a entidades que, según su propio sistema de creencias, buscan el control sobre el ser humano. Aquí se hace evidente una paradoja fundamental. Mientras el discurso hiperbóreo habla de liberación y retorno al origen, lo que realmente plantea es un proceso donde el individuo debe entregar su núcleo más esencial a un poder superior, en este caso, entidades luciféricas o hiperbóreas. Lo más irónico es que esto no difiere mucho de lo que la misma doctrina critica en las religiones tradicionales, donde la fe es el requisito para la salvación del alma. El concepto de transmutación hiperbórea mediante el Tantra es particularmente problemático. A diferencia del Tantra original, que busca la unión de lo masculino y lo femenino para trascender la dualidad, aquí el objetivo es una supuesta mutación del guerrero en un ser divino e inmortal. Sin embargo, no hay ninguna evidencia tangible de este cambio, más allá de la creencia subjetiva. Si el nuevo ser mantiene la misma apariencia y no hay transformación visible, ¿qué es lo que realmente ha cambiado? Solo la percepción interna, lo que nos devuelve a la cuestión de la fe. Y aquí entra el punto más inquietante. Si el proceso requiere una entrega consciente del espíritu a estas entidades, ¿no estamos hablando de un pacto de cesión? La idea de que el individuo acepta libremente que su esencia primordial sea tomada sugiere que, lejos de una verdadera liberación, lo que se está promoviendo es un traspaso de control de una entidad a otra. En lugar de estar sometidos al demiurgo, ahora quedaríamos bajo el dominio de los dioses hiperbóreos, cuyo verdadero propósito es incierto. El individuo sigue siendo un recurso, un pastel del cual todos quieren un trozo. Y el peligro radica en que el acceso a la esencia primordial se concede mediante un acto de voluntad, en el que el sujeto se entrega sin saber realmente a qué o para qué. En última instancia, lo que este análisis revela es que cualquier doctrina que implique la entrega del propio ser a una fuerza superior, ya sea el demiurgo, los dioses hiperbóreos o cualquier otra entidad, es solo otra forma de esclavitud disfrazada de iluminación. La verdadera liberación nunca puede depender de un pacto externo, sino de una independencia absoluta del individuo sobre su propia esencia.